Muchas gracias, Patricia Bullrich, por recibirnos acá en el Ministerio de Seguridad. La primera pregunta viene con foto. ¿Qué vio Mauricio Macri en vos para ponerte al frente del Ministerio de Seguridad? Bueno, esta foto es de cuando yo presenté mi tesis doctoral. Él me acompañó. Es una tesis que habla de los cambios paradigmáticos en las fuerzas políticas argentinas y cómo la Argentina necesitaba avanzar hacia una fuerza que rompiese la lógica que había dominado el siglo XX, ¿no? Y me dijo, mirá que yo soy ingeniero, tener que hablar de todos estos temas, de una tesis doctoral de ciencia política. ¿Cuándo fue eso? Esto fue 2014-2015, por ahí, que hicimos la presentación. Y creo que, bueno, que, digamos, trabajamos mucho, me empezaron a invitar a los almuerzos que hacían los martes. Yo, como soy de opinar, opinaba siempre. ¿Sin anestesia? Sin anestesia, sí. Sí, opinaba siempre. Y creo que sobre todo, y también la tarea parlamentaria, creo que sobre todo lo que el presidente vio fue que para seguridad, que fue lo que me dijo además, necesitaba a alguien con personalidad, como que no se amilanase, no tuviese miedo, no tuviese complicidades. Igual uno diría de afuera, bueno, debe haber cargos por ahí más glamorosos, por ahí menos esclavizantes de horario, porque el tema de seguridad, claro, no tiene horario, no tiene fin de semana, no tiene feriados, ¿no? No, es como dice la policía, 24/7, ¿no? 365, es las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días, porque a cualquier hora, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, te llaman por algo que pasó, por algo importante, o inclusive, digamos, hoy en día también la política tiene cada vez menos intermediación. Entonces, también muchísimas veces gente que tiene algún problema te llama a cualquier hora porque es la hora en el que tuvo ese problema. Así que sí, es bastante esclavizante. Pero bueno, ya me acostumbré. Bueno, 3 años pasaron del gobierno, falta 1 para terminar. ¿Y cuál sería en el balance de tu ministerio lo bueno y lo malo? ¿O lo que no se pudo? ¿O lo que no se quiso hacer? ¿O que queda pendiente? ¿O que te cuesta más? Mira, yo creo que lo bueno es haber encarado un cambio de paradigma. Me parece que no solamente nosotros podemos decir que tenemos una suma de acciones que nos generan una idea clara de que hoy tenemos más secuestros de drogas, más bandas desarmadas, sino que creo que lo más importante es un cambio de paradigma. Nosotros veníamos con un paradigma zaffaroniano, donde el victimario era el centro del sistema penal, y nosotros lo vamos cambiando por un paradigma donde la víctima y la ciudadanía, la sociedad, son el centro de nuestra preocupación. Y entonces, ¿pasaron de Zaffaroni a Bolsonaro? No sé, todavía Bolsonaro, no sé, hace unos 3 días que asumió, 4, no sé cuántos, así que no sabemos qué es lo que va a hacer. Y nosotros hace 3 años que estamos. Nosotros tomamos esta decisión. O sea, ¿podemos decir que Bolsonaro se puede inspirar en Patricia Bullrich? No, yo diría que las sociedades que sufren una gran inseguridad, que tuvieron gobiernos que dejaron crecer la inseguridad, dejaron crecer el narcotráfico. ¿Y para qué dejaron? Porque, digamos, también ellos en algún punto también fueron víctimas, entre comillas, ¿no? Tuvieron violencia en la calle, tuvieron saqueos. Y si nosotros comparamos Argentina y Brasil, yo te diría que es una concepción ideológica.
la idea de que, digamos, la violencia tiene o el delito tiene un solo componente, que es un componente social. La injusticia, ¿no? No, claro, no distingue que hay personas que en la misma condición social trabajan, claro, estudian. la mayoría, digamos. Y la mayoría, y hay otros que se dedican al delito. Es un poco, te diría casi paradójicamente, viniendo de gobiernos populares o autodenominados populares, elitista esa concepción y discriminatoria, porque decís como el pobre, entonces claro, el pobre roba. Claro, como es pobre roba. Entonces, lo mismo le pasó a Brasil, con una situación en la que la situación de Brasil llegó a un límite inédito. Arrancamos nuestro modelo como un modelo anti-Zaffaroni, en todo sentido, en el sentido de la culpabilidad directa de cualquier acción a la policía y nunca al delincuente. La víctima no tenía ninguna centralidad en el modelo, todos los derechos los tenía el victimario y nunca la víctima. Incluso judicialmente complicado, no podían accionar, no eran parte del... No podían accionar, no tenían abogado defensor, no podían decidir cuando se le daba una salida anticipada a su, digamos, agresor, no podían decidir qué significaba eso. Hoy hemos cambiado la ley de ejecución de la pena. Ningún homicida, ningún violador sale antes de cumplir hasta el último día de su condena. Y esto es un cambio enormemente importante para la Argentina. Bueno, nosotros lo cambiamos. Votamos la ley de flagrancia, generamos técnicas de investigación para combatir el narcotráfico. Hoy tenemos todas las técnicas de investigación, agente revelador, agente encubierto, informante. ¿Te acordás que el informante siempre fue una figura un poquito oscura? Que no se sabía de qué lado está, ¿no? De qué lado está, quién le paga. Bueno, eso nosotros lo legalizamos. Buchones, ¿no? Claro, los buchones de las policías. Todo eso lo armamos. Hoy tenemos técnicas especiales de investigación. ¿Y qué es lo que vos dirías a esta altura? Te acostás a dormir y te deja pensando en si esto no pude o esto tengo que meterle mucho más fuerza. Supongo que con todos estos temas seguramente hay que seguir adelante, pero digo alguno que decís, esto está duro y no me Para me mí está costando. el régimen penal juvenil es un tema que lo tenemos que sacar, que es una deuda, que siempre va a ser especial, pero nosotros no podemos, por ejemplo, nosotros lo vemos siempre en el narcotráfico. La persona que cae por narcotráfico, la media de la edad de los narcotraficantes en la Argentina es entre 25 y 40 años. Es decir, que son como empresarios del delito. No son los menores. ¿A dónde no son llevan? Los soldaditos. No son los soldaditos. ¿Qué hacen con los soldaditos? Son los que los llevan a la calle y a los que primero agarran si vos no tenés una buena política de investigación, de inteligencia sobre las bandas. Y salen porque son menores, digamos. Y salen porque son menores. Claro. Entonces, yo creo que, y esto lo estamos discutiendo y creo que lo vamos a sacar adelante en nuestro gobierno, creo que es muy importante que cuando empieza lamentablemente una carrera delictiva un chico, no se lo puede dejar crecer en esa carrera delictiva hasta que mata a alguien. El Código Penal que tenemos todavía pendiente es un tema. La ley de barras es un tema. Bueno, ahí la ley de barras, ¿qué pasa? O sea, el gobierno manda la ley, duerme, digamos, 2 años, y en las últimas semanas lo que hemos visto es que a la hora de ponerse de acuerdo no se ponen, ¿no? Entonces, decís, el tema de la barra es más complicado porque tiene muchas complicidades policiales, judiciales, y políticas también. Digo. Y sí, pero por eso yo cuando mandé la ley de barras, lo hablé con el presidente y fui al Senado y lo dije. Me preguntaron, ¿esto está discutido con los presidentes de los clubes, con la AFA? No, le dije. Yo lo hablé con el presidente y no lo discutimos con nadie. Porque las partes que están involucradas en un conflicto violento no pueden ser las que hagan la ley cuando son parte del problema. Entonces, pueden dar ideas. Ahora, si eso los va a condicionar en sus conductas futuras, yo prefiero que la ley la hagamos nosotros y digamos, miren, estas son las reglas de juego. Ahora, toda contravención en una cancha es un delito penal. Así que cuídate, porque vas 15 años preso. Y si sos organizador y sos de una comisión directiva y le das entradas falsas a alguien y generás
un sistema de corrupción y de financiamiento y te mezclas con el narcotráfico. Aunque sean directivos, al más oscuro, claro, siempre el que está en la acción tiene una pena mayor, pero el que es partícipe también la tiene. Entonces, un poco el autor intelectual casi sería, claro, ¿no? entonces, y está la asociación ilícita, entonces va a empezar a tener... Nosotros hicimos muchos cambios. Bueno, lo de Boca River fue como un impacto, pero... ¿Y ahí qué falló en Boca River? Y yo creo que ahí, digamos, primero falló todo este tema de la cultura del aguante, de la cultura de no me importa nada. Yo creo que también ahí nosotros tenemos como sociedad que cambiar cosas que tienen que ver con que no puede la gente transformarse cuando va a la cancha en un loco violento. Porque finalmente uno de los que tiró la piedra no tenía antecedentes, era una persona que tenía un taller, que trabajaba y de golpe... ¿Pero qué sucedió entre el primer superclásico, que fue impecable, la Bombonera, y el segundo fallido? Bueno, que, digamos, de alguna manera la ciudad lo dijo, que el operativo no había estado, digamos, lo suficientemente armado o pensado. ¿No es un error que hayan varias fuerzas que después, en definitiva, resulta que no están coordinadas? Sí, lo que pasa es que, bueno, el problema es que la ciudad siempre tiene esta necesidad de poner gente y a la vez de no dejar a los barrios vacíos. Entonces no tiene la cantidad de gente suficiente. Y nosotros, como fuerzas federales, los ayudamos. Pero siempre es mejor que haya una sola fuerza. Siempre. Siempre, claro. Porque están claras las... En definitiva, se va a hacer que la responsabilidad va a caer en una, ¿no? Claro, siempre es mejor eso. Ahora, tu diálogo, yo me acuerdo que una de las primeras medidas que se anunciaron del gobierno cuando asumió en diciembre de 2015 fue tu voz hablando de un protocolo para las protestas sociales. Y mucha gente se ilusionó porque dijeron, bueno, se terminó el tema de los cortes en las calles, qué sé yo, ahora vamos a vivir en paz, vamos a poder circular. Bueno, no pasó nada de eso. ¿Qué es lo que sucedió desde aquel anuncio a que no se pudo implementar? O sí se pudo implementar porque algunas acciones se hicieron. Yo anuncié el protocolo cuando todavía no habíamos hecho el pase de la policía a la Ciudad de Buenos Aires. Y nosotros a nivel federal lo implementamos siempre. Nunca más se vio a una persona llegando al aeropuerto de Ezeiza con las valijas por la autopista, ni nunca más se vio un corte en la Panamericana. Ni siquiera el día del paro, que nos intentaron cortar la Panamericana y no pudieron. Es decir que nosotros a nivel federal lo llevamos adelante. ¿Y la ciudad que no quiso, no pudo? Es que, bueno, la Ciudad de Buenos Aires arrancó. Y en ese momento tuvimos un debate, inclusive con el presidente. Yo le dije al presidente, déjame un año a mí, hasta que la ciudad se acomode, manejar el orden público. El presidente le pareció que no era oportuno, que si la ciudad se hacía cargo de la seguridad, se tenía que hacer cargo de todo y tenía que hacerse cargo también del tema de los cortes y de la calle y del orden público. Bueno, la ciudad tardó en acomodarse y de alguna manera dudaba en cómo hacerlo, no conocía la fuerza todavía, estaba... hasta que llegó una nueva gestión y dio vuelta la decisión. Eso te quería decir, ¿te entendés mejor que con Ocampo, con Santilli? ¿Y por qué? A ver, yo creo que no es un problema de personas. Ocampo es una persona sumamente inteligente, un gran conocedor del derecho, con muy buenas ideas, pero quizás no entendió el clamor que significaba poder generar, no un corte de calle, una noción de orden, de convivencia. Yo creo que lo que estamos discutiendo es una noción de orden y convivencia. Entonces, cuando vos me preguntás a mí... ¿Cómo compatibilizás la noción de orden y convivencia con la protesta legítima? ¿Cómo hay un lugar para que puedan convivir? Claro. A ver, nosotros todo el día lo estamos haciendo en todo el país. Para darte algunas ideas, el puente de Neuquén vivía cortado, ya no está más cortado. Es decir, no solamente uno tiene que mirar Buenos Aires. Es decir, hay... ¿De Neuquén Roca? De Neuquén Roca. Ajá. Nosotros lo hemos logrado ordenar.
en el sur había grupos de violencia extrema que atacaban y asolaban a la gente permanentemente. ¿Estás hablando del grupo mapuche? El grupo RAM. Sí. No los mapuches, el grupo RAM. Nosotros... Igual con costos, ¿no? Digamos, desde sí, el tema Maldonado, que fue muy manipulado, eso es cierto. Sí, pero a ver, si uno no tiene costos, no cambia. Pero costo de vida, digamos. Sí, bueno, pero nosotros en ese caso no fue una responsabilidad, ya lo mostró el juez, fue una decisión de Maldonado de participar y irse, y podía haber sido detenido en ese momento y no le hubiera sucedido nada. Sí, evidentemente él no se lanzó al agua para nadar, ¿no? No se dio cuenta, quizás no sabía, no conocía el lugar. Fue corrido, quizás hubo abandono de persona también, ¿no? Porque cuando lo ayudaron... Puede ser, ahora viene toda la parte del juicio donde se va a saber cuáles fueron las responsabilidades, las manipulaciones y las mentiras que hubo, porque eso lo explicó bien el juez. El juez explicó, dijo, acá hubo manipulación, hubo construcción de una realidad mentirosa. Es decir, es muy interesante lo que dice el juez, de cómo se manipuló todo el movimiento alrededor del caso Maldonado, que lamentablemente terminó con la muerte de Santiago Maldonado, pero que no fue en manos del Estado ni fue en manos de la Gendarmería, sino que fue... pero bueno, ahí en el sur hubo una decisión de orden público. Igual vos siempre tuviste muy clara esa historia desde el principio, pero ¿no fue contraproducente o funcional a justamente los que manipulaban la historia cuando vos desde el primer minuto dijiste, sí, yo creo en la Gendarmería, como decir ahí, digamos, no estaban todavía las evidencias, o vos las tendrías y no eran tan públicas, digamos, y eso facilitó, entre comillas, que del otro lado demonizaran al gobierno en una defensa así de la Gendarmería a toda costa, fuera el resultado que fuera? Yo creo que fue uno de los elementos más importantes para el cambio de paradigma. Yo creo que el caso Maldonado es un caso que muestra que si alguien, digamos, convierte, miente y construye un relato mentiroso y vos dejás que ese relato mentiroso entre, finalmente le vas a dar la razón a la mentira. Y creo que ahí se demostró que en la Argentina había un aparato de organizaciones, de falsas organizaciones de derechos humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Córdoba, que ahora está procesada, personas que están procesadas, él habla inclusive del CELS, el juez Geral, los organismos internacionales que actuaron en 2 segundos, diciendo ya, poniéndose de un lado. Entonces, me parece que también se desarmó... Y todo esto dentro de un proceso electoral que finalmente fue favorable al gobierno, o sea, que no influyó, digamos, en el resultado, digamos, que podrá haber sido muy dañino para el gobierno, ¿no? Electoralmente. Yo te diría que yo lo viví desde 2 perspectivas muy distintas, ¿no? Primero lo viví desde la perspectiva de la gente, uno no habla de la gente en general, pero de la gente que me decía, usted siga por ese camino, usted sabe que es así y siga por ahí. No, porque muchas veces a mí la gente en la calle me decía, no va a aguantar la presión, no la van a aguantar, porque era tal todos los días una cosa que nueva, el teléfono, los binoculares, bueno, todo el tiempo, testigo, que la gente creía que yo no iba a aguantar, que el presidente, que nuestro gobierno no iba a aguantar, no yo personalmente. Y la gente me decía, aguante, porque era como, viste, si vos demostrabas, y claro, era como que si vos demostrabas, lograbas el cambio de un paradigma de construcción de una mentira, ¿no? Las mentiras verdaderas. Se iba a transformar en una verdad. Y creo que eso es un cambio paradigmático en la Argentina. Hoy hay más dudas sobre las cosas. No son tan directamente el responsable es este. Si no hubiera sido así, además, ¿qué hubiera dicho la Gendarmería? Y los políticos siempre son iguales. Se quieren salvar ellos y nos tiran todo a nosotros.
Y cuando se hubiera sabido que ellos no hubieran sido, yo hubiera sido una noticia pequeña del diario. Y el caso de Rafael Nahuel, prefectura, digo, ahí también muy interesante cómo en el caso de Maldonado, quizás se hizo icónica su imagen, ¿no? Porque tenía algo de, qué sé yo, de Che Guevara, de un Cristo, ¿no? Y el pobre Nahuel, digamos que fue mucho, a pocas semanas, no tuvo tanta repercusión y también un hecho complicado, pero ¿no? va a ser un hecho que va a demostrar claramente que la prefectura actuó correctamente. Estoy absolutamente convencida. Vemos unas imágenes y las comentamos. Dale. Lo vemos Allí estamos viendo la mochila con a Chocobar y el delincuente que ahí ya cayó herido y claro, un móvil en cualquier momento llega un móvil de la policía de la ciudad y trasladan también al delincuente. Esta es la imagen, ahí están los móviles. Esta imagen también es inédita, no la hemos visto nunca. Sí vimos lo del domo anteriormente, pero no esta parte. Sí, la secuencia completa. Exacto. En el momento que dispara, que el delincuente corre, los disparos y en el momento que cae mal herido y cuando ya llegan los uniformados para trasladar al herido. Ese debe ser un vecino claro, que se acercó a la zona. Sí. Allí vemos entonces cuando llegan y encuentran a este delincuente que finalmente terminó muriendo. Terminó muriendo. Y se lo ve, como bien decía Chicho hace un rato, a Chocobar con una mochila. Era la mochila, él salió de la casa para irse a trabajar, o sea, la Boca de Avellaneda tenía que tomar solo un colectivo y escucha los gritos de vecinos y ahí interviene y persigue al delincuente y le dispara. ¿Chocobar es el agente policial ideal? Es un agente policial que en un momento en el que podía haberse hecho el distraído, salió a defender a un turista y a los ciudadanos que estaban alrededor de una persona peligrosa que andaba con un arma blanca y que había apuñalado de manera feroz a un turista norteamericano. Es un policía que actuó como un funcionario público, que defendió al que estaba herido, que defendió a los ciudadanos que estaban alrededor y a todos los que puedan haber estado en ese momento ahí, que en cualquier circunstancia este delincuente peligroso podía haber vuelto a hacer lo mismo que había hecho 2 segundos antes. Al estar procesado, digo, ¿no fue un poco precipitado, no digo ya solamente de vos, sino que el propio presidente lo recibirá en Casa de Gobierno? Digo, porque pareciera en algún punto, o podría ser tomado como también una intervención, o que la justicia también mira, digamos, nuestra justicia se influye frente a... Pero a ver, ¿por qué la justicia tiene que intervenir en cada uno de los casos que un funcionario hace lo correcto? Bueno, no se sabía, tiene que periciar, verse, bueno, está bien, o no hay que periciar nada. Pero que en la Argentina tenemos el mundo del revés. Y esta filosofía del mundo del revés, de que cuando un policía actúa haciendo lo que tiene que hacer, termina preso, termina procesado, y en este caso no terminó con su carrera destruida porque tanto la gobernadora y Ritondo como nosotros, y sobre todo la provincia de Buenos Aires, no lo dio de baja. ¿Qué hizo lo que puso el mundo al revés? Porque antes no era así, digo, hace muchos años. El mundo al revés es el hecho de que cuando un policía actuaba, inmediatamente el mismo colectivo de gente que actuó en el caso Maldonado, la Correpi, el CELS, ciertos sectores de la Asamblea de Derechos Humanos, no todos, la Defensoría General de la Nación, todos salían ya con una predeterminación. Policía culpable, gatillo fácil. Y en este caso, a ver, estaba defendiendo al ciudadano herido, estaba defendiendo a los ciudadanos. Entonces, ¿cuándo vino eso? Cuando de golpe se generó la teoría se recreó la teoría del enemigo. La teoría del enemigo que podía venir de la dictadura, pero de alguna manera, bueno, todos salimos de esa etapa y todos teníamos el derecho de entrar en la democracia y de acomodarnos y de ser
generaciones, sobre todo las generaciones actuales, que no tuviesen la carga y la mochila de ese pasado. Los militares, las Fuerzas Armadas, los políticos, todos. Sin embargo, de alguna manera la construcción política del enemigo que hizo el kirchnerismo volvió a generar esta idea. Y la teoría de Zaffaroni, es decir, siempre, digamos, es culpable el miembro de una fuerza de seguridad. Entonces, en esta lógica, cuando uno analiza el caso Chocobar, es muy sintomático, porque el juez no discute técnicas. Discute técnicas, no discute un ambiente, qué pasó. Discute una técnica. Bueno, si en realidad hubiera tirado, finalmente se demostró, porque tiró al piso y la bala rebotó en el piso, que hizo la pericia la Policía Federal. Finalmente había actuado bien, pero esta lógica de decir, ¿qué tenía que haber hecho? A ver, tenía que haber dejado que se escape una persona con un cuchillo peligroso que había casi matado o casi asesinado, lo salvaron de casualidad, a esta persona. Te traigo el ejemplo del colectivo y de la trágica muerte de una mujer, ¿no? ¿Cómo fue ahí, digamos, ese episodio que pasó? Bueno, estos son los temas que, a ver, ¿qué pasó? Delincuentes subieron en un colectivo, había 2 policías, los policías actuaron correctamente, dieron la voz de alto, le pidieron que baje el arma y el delincuente, totalmente loco, no sé si drogado o loco porque sí, o delincuente nomás, asesinó a una mujer. Para estos casos es que también nosotros pensamos el protocolo. Ahora, qué dilema ahí, porque vos decís, no se sabe qué va a hacer, o sea, si uno supiera la historia, dirías que los agentes deberían haber abierto fuego para que no ocasione la muerte de una inocente, pero si no habría fuego... Bueno, lo que pasa es que el tema es que la persona que ya sube a un colectivo y está amenazando de muerte a una cantidad de gente, está poniendo en peligro la vida de todos los que están ahí. Es decir, no se pone en peligro la vida cuando ya te mataron. Se pone en peligro la vida cuando alguien te apunta con un arma en la cabeza o en el cuerpo o en cualquier lado. Esa es la noción de peligro inminente. Está en peligro inminente todo el colectivo. Digamos, yo no voy a decir qué tenían que haber hecho los policías. Hicieron lo que hicieron y actuaron. Podían no haber actuado, quedarse callados y no decir que eran policías. Actuaron, estuvieron correctos. Si hubiera sido mejor otra, no se puede, hay que estar en el lugar, hay que evaluar. Lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno es darle las herramientas necesarias a la policía para que pueda tomar la herramienta más eficiente para salvar a la gente en ese momento. ¿Cuál es en ese caso? No lo voy a decir porque no sería trabajar sobre un hecho que ya sucedió y que los 2 policías actuaron. Lamentablemente hubo una persona muerta, pero no podemos decir que de la otra manera hubiera sido mejor. Lo importante no es analizar caso por caso, sino que los miembros de la Fuerza de Seguridad tengan las suficientes herramientas adecuadas para saber cuál es la mejor para salvar la vida de la gente en el momento oportuno. Eso es. Y esto nosotros lo hemos discutido con muchos países del mundo. Mirá este video. Bajó un poco porque en realidad hay una actitud distinta de la ministra de Seguridad, pero no decisivamente porque me parece que sectores de las fuerzas la están engañando. ¿Quiénes? Es decir, le ponen droga para que aparezca la droga, pero el negocio sigue. ¿Quién la engaña, Lilita? Sectores de gendarmería, prefectura, etcétera. Lilita, siempre Lilita, el factor Lilita, ¿no? Te acusó directamente de fascismo con el nuevo protocolo de uso de armas. La verdad que el nuevo protocolo de uso de armas es un protocolo de carácter internacional que le saca a las fuerzas de seguridad federales protocolos ridículos. Había protocolos ridículos. La gendarmería tenía que hacer primero artes marciales
utilizar primero la fuerza física. Claro, quizás tiene que ver con que la gendarmería estaba simplemente en la frontera o en las rutas, no se encontraba con el delito, ahora está en el Gran Buenos Aires. Entonces también hay que acomodar los términos de las cosas a la realidad. La prefectura estaba en los barcos, no estaba como hasta ahora en las villas. Y además nuestras fronteras no son las fronteras de antes, digo, pasan por ahí y además delincuentes de deporte. Las ¿no? fronteras han cambiado, hay delincuentes de deporte, hay tiroteos, hay otras circunstancias. Entonces hay que acomodar. Y bueno, yo creo que nosotros hicimos algo totalmente normal y así lo entendió la sociedad. Hoy el protocolo de uso de armas de fuego es valorado por la sociedad como una herramienta adecuada para defenderla, que es nuestro objetivo. Y además lo vemos en los números. Cuando yo llegué al Ministerio de Seguridad, lo llamo al jefe de policía, le digo, jefe, ¿por qué hay tantos policías muertos? Bueno, porque cuando llegan a su casa están un poco distraídos. Nosotros hemos bajado de 22 policías que murieron en el año 2015 a 7. Es decir, que hoy cuidamos mucho más y porque lo pensamos, lo estudiamos, hacemos cursos para los policías, para que en el momento en que llegan a su casa, que quizás es el momento de más debilidad, ya están como liberados de su trabajo, van mirando el celular, como cualquiera, y en ese momento viene alguien armado y hasta el momento en que el policía saca el arma, ya lo mataron. Y si se dan cuenta que es policía, lo matan. Entonces, hemos trabajado mucho en eso y creo que todo lo que hacemos es para defender a la gente. Así que creo que con el tiempo se va a entender y lo más importante en la tarea que nosotros hemos realizado es que los primeros que lo entienden son las personas comunes que son las que sufren el delito más seguido, ¿no? Más imágenes para ver. Que saber quién está atrás de este hecho y saber de qué se trató este hecho. Y vamos a esperar. Por ahora solo apoyar a los concejales, a las concejalas y decir que vamos a seguir trabajando. Y obviamente que no hay ningún hecho de violencia que nos haga detener en construir una sociedad de paz, que es lo que todos queremos. ¿Este hecho tiene características similares a los que tuvieron otros hechos que ocurrieron en la ciudad? ¿Les parece que respondería a las mismas bandas? Yo no quiero hacer apreciaciones porque la verdad que la información que tengo la he escuchado a través del presidente del Consejo, creo que está investigando, que tenemos que esperar, pero sí ratificar nuestro compromiso con esta institución y por supuesto con la paz y la democracia. Bueno, mucha pelea ahora en Santa Fe entre el socialismo, que es el gobernante hace tantos años, y el PJ, ¿no? Diciendo que en realidad se protegen mafias, el gobernador diciendo que las cabecillas están presos. ¿Cuál es la verdad del narcotráfico en Rosario? ¿En qué lugar de gravedad estamos en este momento comparado con antes? En primer lugar, nosotros estamos por encima de esa pelea. Creemos que no es bueno ni sano para la Argentina que se peleen por ver quién es el que trajo el narcotráfico a Rosario. Y si hubiera alguien que lo trajo, metámoslo preso. Denunciémoslo, busquémoslo, como pasó con el intendente de Itatí, y adentro. Digamos, eso también es importante. Nosotros hoy creo que a nivel de bandas hemos desarmado prácticamente las bandas más importantes. Ahora, Rosario tiene una situación de complejidad que hizo que nosotros discutimos mucho con el socialismo cómo encarar el tema. Creo que ahora estamos bastante más de acuerdo respecto que hay que entrar a los lugares más difíciles, donde se produce la mayor cantidad de muertos, como lo hicimos acá en Buenos Aires en la 1114, en la Villa 31 o en la Carlos Gardel o en la Cava, donde hemos bajado muchísimo las muertes entre bandas. Y eso es muy importante. Y ahora en Rosario se comenzó a hacer en 2 barrios y ha bajado la violencia de manera muy importante. Estos tiroteos nosotros creemos que tienen que ver y estamos en el camino, no podemos adelantar investigaciones, pero estamos en el camino de que ahí lo que hay que hacer es descomponer
lo que queda todavía de la relación de las bandas con un sector de la policía. Nos parece que eso es una tarea que la están haciendo con dificultades, que la ha encarado el gobierno provincial, pero todavía con muchas dificultades porque está muy enquistado. Pero creemos que va por ese lado. Y nosotros estamos ayudando, y ellos tienen que poner su parte. El gobierno tiene que poner su parte, limpiar más aquellos sectores de la policía que están muy contaminados, trabajar como se está trabajando ya, metiéndose a fondo en los barrios para sacar la violencia. Así que el año, digamos, 2017 fue mejor que el 2018 en cantidad de asesinatos, pero en el 2018 desarmamos muchas más bandas. Así que nosotros esperamos que para el 2019 podamos tener una tarea y nosotros le vamos a poner muchísima... Vamos a mandar un equipo también del ministerio a que se instale en Santa Fe. Si Mauricio Macri, como parece, aspirara a la reelección, ¿no? ¿Te gustaría ser candidata a vicepresidenta? La verdad es que estoy haciendo una tarea acá y en el Ministerio de Seguridad y siempre uno piensa que, como lo piensa nuestro presidente y como lo piensa Cambiemos, que un mandato te quedan un montón de cosas por hacer y las que tenés que corregir, corregirlas. Lo mismo pasa en el Ministerio de Seguridad. Así que uno siempre piensa que un mandato es poco tiempo, tampoco hay que pasarse, ¿no? Pero bueno, siempre, a ver, en Cambiemos y en el PRO estamos a disposición de lo que mejor sirva, pero yo siento que en este momento nuestro equipo está muy consolidado acá, pero por supuesto que lo que diga el presidente. Bueno, te llevo al pasado. Ahí estás con Dante Gullo. ¿Qué año? Esto es como en el 83. Ya después de la dictadura. Él había estado preso. Sí, esto es a la salida de la dictadura. No, todas estas son posteriores. Sí, porque yo antes no era muy conocida, es decir, en realidad. Pero lo que pasa es que han pasado muchos años. Estamos hablando de 35 años. Estaba flaca y joven. ¿Y te arrepentiste de haber estado en Montoneros? ¿O a qué obedecía, digamos, en esa época? Yo de lo que pienso mucho es de no haber comprendido que la violencia no era un camino adecuado, de no haber entendido que construir bajo esos parámetros era construir una sociedad igual o peor a la que uno quería combatir. ¿Y qué se gatilló en la cabeza tuya, la de tu hermana, digamos, proveniendo de unas familias, digamos, con, como se dice, prosapia, apellidos importantes, digamos, fue muy de esa época también, mucha gente... Fue muy de esa época, ¿no? Un fenómeno muy de clase media alta, digamos, la idea de... A ver, había toda una tendencia, ¿no? Que en la Argentina estuvo, de alguna manera, pasó por el tamiz del peronismo, pero era... yo creo que era una mezcla de rebelión familiar y tendencia, la tendencia de lo que podía ser la Revolución Cubana y el peronismo en la Argentina, cuando Perón, digamos, le decía a los jóvenes la juventud maravillosa, ¿no? Creo que fue eso. ¿Y qué hacía? Yo igualmente desde chiquitita siempre dije que me iba a dedicar a la política. Pero bueno, eso lo dicen todos los chicos, ¿no? Tu hermana Julieta se casó con Rodolfo Galimberti. Sí. ¿Y cómo era él? ¿Cómo era ella? Bueno, él era un tipo, digamos, muy extremo, muy intenso, casi sin límites. Muy fierrero también, ¿no? Muy fierrero y muy inteligente. Pero un tipo sin límites, ¿no? Es decir, en un momento muy popular, extremadamente popular. Recuerdo... Y con poder, digo, con porque poder, también Perón en algún momento Perón, lo escuchaba, digamos. Sí. Yo recuerdo una cena en mi casa, donde todavía no había asumido Cámpora, yo era
muy chiquita, mi hermana, que vino a Cámpora, que vino el papá de Abel Medina, que vino en ese momento Dorticós, que era el presidente de Cuba. El presidente de Cuba. Y me acuerdo que, bueno, mi casa era una casa linda, así, medio como vos decís, con prosapia. ¿Y tus padres qué eran? ¿Tu padre médico, clínico? Mi padre médico, mi madre trabajaba en publicidad, trabajaba en la editorial Atlántida. Ah, mira, ¿y qué tendencias, digamos, o por dónde iban políticamente ellos? La familia de mi mamá, radicales. ¿Y tu Yo, papá? la primera, mi papá, conservadores. Ah, Pero o sea no ¿y cómo, militantes. ¿Y cómo? La familia de mi mamá, sí, totalmente radicales. Pueyrredón, Honorio Pueyrredón, está en todos los cuartos de las casas de mi familia. ¿Y cómo se bancó tu papá, conservador, digamos, que las chicas le salían así tan militantes? No, nunca lo entendió. Nunca en la vida pudo entender lo que había pasado. Fue como un golpe así terrible para él. Y no lo podía entender. Y nadie, ni él, ni mi abuela, ni nadie, ¿no? Mi abuela, me acuerdo que me llevó, cuando yo le dije que yo quería, que me gustaba la política, me llevó al Comité Radical de la calle Tucumán y me presentó a Balbín. Y claro, en ese momento yo lo veía a Balbín como un señor viejo, grande, y me por lo dijo, menos te hubieran presentado a Alfonsín. Claro, sí, Alfonsín. El Comité Radical era como un lugar oscuro, ¿viste? No había poca gente, y me acuerdo que mi abuela me dijo, bueno, ahora, a partir de ahora, me trataba de usted, ¿no? Se pone la boina blanca y viene acá todos los días. Ah, mirá. Sí. La orden. Salí corriendo, sí. El mandato que no lo cumplí. Y me fui para el otro lado. Caí en una unidad básica del Abasto. Del mercado del Abasto, cuando no era el shopping del Abasto, era el mercado. Era más heavy todavía. Sí, me acuerdo que la primera salida teníamos que ir a visitar hoteles donde vivía la gente hacinada, porque eran todos los que trabajaban en el mercado. Pero me agarró un vivo del Abasto, me dijo, entra a este hotel y preguntá cuánta gente vive acá. Y era un hotel alojamiento. Me sacaron volando, corriendo. Yo llegué a la unidad básica colorada, así de vergüenza, y todos riéndose, diciendo, mirá, así vas a aprender lo que es el Abasto. Claro. Yo venía de un mundo donde para mí la ciudad de Buenos Aires se terminaba en la calle Córdoba. Yo vivía en Mansilla y Pueyrredón. Mira, Pueyrredón, justo. Claro. Que también antepasado, porque Juan Martín de Pueyrredón es de la misma. Sí, Juan Martín de Pueyrredón. Mismo tronco, digamos, ¿no? Sí, el mismo tronco. Estuve en la casa del primer Pueyrredón. ¿Vos sos tía de Esteban Bullrich y prima hermana de Fabiana Cantilo? Soy prima de Esteban. Ah, prima. Lejana. Ajá. Y prima hermana de Fabi, sí. Prima hermana. Sí. Claro. Y soy sobrina de César Banana. Pueyrredón. Claro. ¿Y qué hacías en Montoneros? ¿Y cuánto tiempo estuviste? Yo estuve en la JP. La JP, Tendencia Revolucionaria. Sí, ¿No estuviste? Nunca estuve, nunca llegué a la organización. Ajá. Bueno, yo militaba en esa unidad básica del Abasto, que era una unidad básica, digamos, que trabajaba mucho con la gente del barrio, y a la noche teníamos todos los días trifulca con los del CNU, porque era un barrio que a la vez había como grupos muy fuertes del... Vos estás JP, Tendencia Revolucionaria sería, y CNU era más derecha, digamos, ¿no? Sí, era o sea, derecha, que se agarraban, derecha. Sí, con los ninjaku a la noche era terrible. ¿Con qué? Esos ninjaku, viste, que son esos aparatos que se usan para artes marciales. Nosotros salíamos a pintar y ellos salían a pegarnos, y así era todas las noches. Sí. Una pequeña metáfora de lo que era el movimiento justicialista en ese momento. Sí, era una guerra fuerte, ¿no? Inter, sí. Y también en la campaña electoral con el radicalismo, con la Juventud Radical, que teníamos agarradas. Una vez nosotros habíamos salido a pintar por un acto de Luder, y vienen los de la Juventud Radical, que venían de un asado, se ve que venían todos medios... Era el comité de Jesús Rodríguez. Venían todos medios pasaditos del asado. Y nosotros pintando con bicicletas, qué sé yo. Y se bajan del auto y nos empiezan a pegar como si fuéramos... ¿Y ahí sin discriminación, chicos y chicas les daban a todos? Todos. En el barrio de Caballito.
Y sale todos los vecinos y dice, peronistas, ustedes siempre pegando, ustedes son la mafia, son lo peor del mundo. Y los radicales nos estaban pegando a nosotros. Yo terminó eso y dije, perdimos las elecciones de acá a la quiaca. Porque a los que nos habían pegado eran las víctimas y nosotros, que éramos los que nos estábamos recibiendo los golpes, éramos los victimarios, porque era toda la idea del pacto sindical militar, ¿viste? El peronismo era en ese momento eso. A mí me quedó grabado eso y después... ¿Ahí empezó tu crisis, digamos, entre comillas, con el peronismo? Ahí empezó y yo unos días después... Bueno, yo ahí pensé, perdemos las elecciones. Pero no me animaba a decirlo, porque era como un sacrilegio decir una cosa así. Pocos días después viajé porque murió mi hermana en un accidente cerca de París y cuando lo vi de afuera dije, confirmo que perdemos las elecciones. Porque todos los diarios del mundo, la gente afuera, viste, Alfonsín era el fenómeno que venía. Y sí, ahí entré en crisis al ver lo que era el componente del peronismo, ¿no? El sindicalismo, el acto de Lorenzo Miguel, en ese momento me acuerdo, las peleas entre los grupos, fue toda una cosa así muy, muy fuerte. Te propongo un túnel del tiempo. Sí. Pero ahí te mezclé como del 70, me fui al 80. Ahora nos volvemos al 70. Nos volvemos al 70. Fue conmovida con un hecho insólito que tuvo su inicio cuando se alcanzó la certeza de que el teniente general Pedro Eugenio Aramburu había sido secuestrado. El 29 de mayo de 1970, dos jóvenes uniformados ingresan en el 8º piso de Montevideo 1053 y secuestran al expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu. Montoneros se instala así en el mapa político de la década. Hicimos una planificación operativa según la cual pues, la única posibilidad era entrar a buscarlo a su departamento. Lo llevan a una estancia en la localidad de Timote, en el partido de Carlos Tejedor, en donde lo encierran en un dormitorio a esperar el interrogatorio de la militancia armada. El primer tema principal en realidad fue la revolución propia, la revolución del 55 y el fusilamiento de Valle. Y el otro tema principalísimo era el del cadáver de Evita, que todavía era un misterio. Qué novela, ¿no? La del peronismo. Sí, la verdad que cuando uno lo mira piensa que qué locura la Argentina, ¿no? Querer resolver las cosas de esta manera. Sinceramente pienso que es una historia que todos tenemos que repensar, rever, generar autocrítica y poder, digamos, liberarnos en el buen sentido, en el sentido sanador de ese pasado, para poder construir un futuro sin estas grietas. Porque hoy la grieta es una discusión en un programa de televisión. Antes la grieta era una muerte, pero tiene el mismo origen y la misma lógica. Entonces, ¿podría volver a ser así? Yo no digo que puede volver a ser así. Lo que digo es que hay que trabajar para que no sea así. Los países que lograron salir de esas grietas trabajaron profundamente para que no vuelva a ser así. ¿Y nosotros por qué no trabajamos profundamente eso? Porque acá hay un uso político del pasado. El pasado es un elemento de manipulación política puesto en el presente para generar un enemigo. Entonces, mientras sea... Y ahí, un episodio como este incluso puede a veces hasta ser reivindicado como una gesta, ¿no? Claro, es un recurso político. Es como un volante, el pasado. Es un recurso de campaña. Lo moldeás como que vos te lo venga moldeás bien, ¿no? y lo utilizás. Entonces, mientras ese pasado, que fue tan brutal y tan triste para todos, haber asesinado a Aramburu... Yo recuerdo que en mi casa, cuando fue el asesinato de Aramburu, mi mamá lloraba, mi papá lloraba la familia, digamos, por lo que significaba la violencia. Pero vos y tu hermano lloraban. No, nosotros todavía no estábamos metidas en nada. No. Pero no miraban, digamos, no les interesaban los hechos políticos. En ese momento
todavía éramos muy, muy jóvenes y no estábamos metidas en el tema para nada. Después, digamos, quizás lo reivindicamos en estas canciones. Claro, como se escuchaban ahí. Que se escuchaban ahí, ¿entendés? Entonces, es como decir, esa grieta llevó a esto y hoy la historia en la Argentina es una manipulación. Es un uso... Es lo que yo imagino, lo que yo quiero recordar. Y saco, como vos me decías, no queríamos hablar de que íbamos a perder las elecciones. La negación en el peronismo, claro, para que el relato yo quiero recordar esto, no quiero recordar la muerte de Aramburu, o la muerte de Larrabure, o Azul, o Formosa. No quiero recordar nada de eso. Quiero recordar nada más que una parte. Eso me sirve para hacer política y generar que el enemigo de antes hoy es un periodista, Cambiemos, Macri, ¿no? Yo. Entonces, eso llevado al presente. Entonces creo que es esa construcción política es lo que genera permanentemente esta idea de que yo con vos no puedo hacer nada y tanto te odio que te puedo matar en cualquier sentido de la palabra, ¿no? Hay muchos represores sentenciados, muchos otros que están en prisión preventiva in aeternum. ¿Vos crees que algunas de las cosas que hicieron organizaciones armadas podrían ser temas de lesa humanidad? Yo creo que, y lo ha dicho muchas veces nuestro presidente, yo creo que la Argentina debería, más que decir cómo se cometió o se calificaron como crímenes de lesa humanidad los cometidos desde el Estado, lo mismo se podría hacer con las organizaciones armadas. A mí me parece que lo más sanador es un proceso como el que llevó adelante Mandela en Sudáfrica. Vemos el enfrentamiento mediático más clásico de tu vida, ya sabes cuál es. Los que la pasamos en serio no tuvimos que ir. Los que tenían arreglo con la dictadura militar son los que se quedaron en Argentina. Así que no te hagas el vivo, ¿viste? No te hagas el combatiente. Yo no te hago el valiente, yo siempre fui igual. No te hagas el valiente, ¿viste? Yo no fui menonista. Porque los dirigentes sindicales, los dirigentes sindicales hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos con la plata de la gente. Y hablemos en serio, si querés hablar en serio, ¿viste? Ese es el discurso que tenías cuando decía la burocracia sindical. Sí, claro, y sí era verdad. Cuando te rajaste del país, ¿sabés por qué? Me rajé del país porque ustedes se los protegían la dictadura. Entonces no te hagas el vivo, ¿viste? Patricia, no te hagas el vivo, Moyano. Sí, Bullrich Luro. Vos te rajaste del país por eso. Me rajé del país porque me perseguía la dictadura, no como usted que lo protegía, Moyano. Entonces no te hagas el vivo, ¿viste? Yo no era nada. Haces el combatiente. Lleno de plata los sindicalistas y después hablan de lleno de guita. Ese es el discurso. No jodas, ¿eh? Ese es el discurso que tenías cuando estaba en la tendencia. Cuando estaba en la tendencia, cuando dedicaba la burocracia sindical. Porque es la verdad. Cuando ponían ¿por qué protegen las obras sociales ustedes? ¿Las protegen por la gente? No jodas. Moyano, no te hagas el vivo. Si no tenés la obra social. Sí, no, yo no me la voy a llevar, es para la gente, no para mí. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Sí. ¿Cómo lo recordás? Mariana Grondona. Sí, claro, no era clave. Sí. Lo recuerdo como un momento... Yo era ministra de Trabajo. Claro. Yo salí de ahí y dije, me echan, porque, digamos, la ministra de Trabajo que le dice al sindicalista son todos corruptos, hace 30 años que roban. Y la verdad que me sentí liberada, porque dije lo que realmente pensaba y pienso, y porque creo que la Argentina, si hay algo que nunca cambió, fue nuestro modelo sindical, que no es un problema de Moyano, es un problema de que el sistema hace que todos los que llegan a esos lugares terminan haciendo exactamente lo mismo. Por eso yo creo en los cambios sistémicos y culturales. Y ese es un cambio pendiente, es una deuda pendiente de la democracia argentina. Cambiar el sindicalismo, que haya mucho más control, que la plata del sindicalismo no vaya a sus líderes, sino que vaya a la gente. Es necesario que haya sindicatos, pero es necesario que haya controles. Y eso lo creo profundamente. Y creo profundamente que por algo desde 1983 esa ley de asociaciones sindicales nunca se pudo cambiar. Desde ese voto de Zapac al día de hoy nunca se pudo cambiar.
La última, me dijiste el tema del mandato en seguridad y por la posibilidad de ser candidata a vicepresidente. Ahora te tiro una pregunta para más adelante, y que todo político está, ¿no? ¿Te gustaría ser presidenta? Bueno, a ver, todo político le gusta ser presidenta, digamos, o presidente. Que ella está bárbaro, pero presidente. Con la digo presidenta o presidente en el sentido inclusivo. De que puede ser, dije todo político, por eso es que lo corregí. Pero bueno, digamos, yo tengo años de política, ya pasé muchos años, soy grande, más grande, entonces es como un horizonte que uno lo tiene más como sueño que como realidad. No lo tengo hoy como una realidad. Por ahí cuando tenía 40 años tenía una idea de que eso en algún momento podía llegar, ahora lo tengo como algo que te puede quedar pendiente, pero que lo veo como más lejano. ¿O no? Bueno, no, pero no lo visualizo, ¿no? Viste que uno las cosas las tiene que pensar, visualizar, sentir. En este momento no lo visualizo. Más allá de esta cosa de que siempre un político quiere llegar al lugar, como un cura quiere ser papa o un político quiere ser presidente. Gracias, ministra. Gracias.